Paren la PC. Ahí me avisó que está grabando, así que ya tenemos la grabación de este último encuentro que vamos a tener. Bueno, como les decía, no es intención desarrollar una clase de administración financiera, ni mucho menos, sino que la idea es tener unas nociones de cómo se aplican estos conceptos de administración financiera y cómo llega a relacionarse con el sistema contable, que fue uno de los ejes que marcaron nuestra asignatura, ¿sí? Sobre todo la segunda parte. Bueno, muy bien. Vamos a poner esto acá arriba, así veo todo. Bueno, como le decíamos, le voy a poner presentación. Vamos a ponerlo acá. Así con el puntero voy marcando. Pantalla, puntero, puntero láser. Ahí está. Administración, introducción a la administración financiera en el sector público. Insisto, nociones introductorias. ¿Bien? ¿Qué es la administración financiera? Bueno, la administración financiera es un conjunto de sistemas, órganos, normas, procedimientos, y fíjense lo que dice después, que hacen posible la obtención de recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento del objetivo del Estado. Fíjense la complejidad que trae esto de la administración financiera, porque habla que incluye tanto a los sistemas, que ahora vamos a ver cuáles son 4, en realidad son 5, los sistemas, órganos, es decir, todos los intervinientes, normas, acuérdense que estamos en el sector público, y procedimientos y el cómo, es decir, cómo sistematizo, cómo operativizo ese conjunto de normas. Es bastante inclusivo esto, ¿sí? Tiene un montón de cuestiones importantes. ¿Y qué hacen a qué? Algo que nosotros un poquito también estuvimos hablando de la primera parte de la asignatura, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones de elementos de economía que vimos. Fíjense, que hacen posible la obtención de los recursos públicos, es decir, que el Estado se fuera a financiar, algo de esto estuvimos charlando en la primera parte, y la aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado, ¿sí? Es decir, el Estado, como cualquier ente, tiene objetivos que persigue, y para ello necesita recursos. Aprendimos también en contabilidad que no se necesita tener un fin de lucro para obtener ingresos. El ingreso es para financiar el funcionamiento, ¿sí? Persiga o no persiga fines de lucro. Si el Estado quiere realizar gasto público, necesita recursos, ¿sí? Entonces, la administración financiera le pone un marco de contención a cómo son las pautas de trabajo para obtener esos recursos y cómo aplicarlos, ¿sí? Muy bien. Lo que respecta a política financiera y el estudio de los efectos económicos de ingresos y gastos públicos, yo les dije, no tenemos intención hoy de transformarnos en docentes ni de administración financiera ni de finanzas públicas, que son los campos en los cuales se trabaja esta cuestión de obtención de recursos y aplicación de los mismos en políticas financieras, ¿sí? Es decir, yo tomo los recursos, y piensen en la captación de recursos a través de impuestos. Bueno, ¿en qué lo usamos? ¿Sí? En hacer escuelas, en hacer hospitales, en comprar vacunas, ¿sí? En lo que sea. Bueno, eso tiene que ver con el campo de las finanzas públicas. Y tenemos por aquí, ¿quiénes son los responsables de hacer la función financiera? La ley de administración financiera, que ahora vamos a mencionar, las identifica como unidades administrativas, ¿sí? ¿Qué es una unidad administrativa o qué función cumple? Bueno, primero, como antecede la misma descripción, desarrolla la función financiera. Son los encargados de hacer esta función financiera que vamos a describir de acá en adelante, ¿sí? Administra el sistema tributario, ¿sí? Cuando hablamos de tributos, recordemos un aspecto bastante complejo en cuanto a su administración, que tiene que ver con los impuestos, ¿sí? Es muy delicado, no es tan sencillo poder decir, bueno, ponemos un impuesto, sacamos un impuesto, ni poner un impuesto fácil, ni sacar un impuesto fácil, ¿sí? Porque todos dicen, bueno, sacamos un impuesto, esto sin connotaciones políticas, ¿eh? Sacamos un impuesto, bueno, si yo saco un impuesto o reduzco una alícuota, ¿qué pasa? Estoy perdiendo recursos, ¿sí? Esos recursos que estoy perdiendo los voy a tener que sacar de otro lado, ¿está bien? Entonces es una delicada balanza, un sube y baja que hay que equilibrar. Realizan operaciones de crédito público, vamos a referirnos al sistema de crédito público, tiene que ver con el endeudamiento, esa es la palabra, en el endeudamiento, qué difícil,
que tiene el Estado, ¿sí? Es decir, puede tomar créditos en el exterior, ¿sí? O puede emitir bonos, puede emitir letras, puede emitir títulos públicos. Bueno, vamos a charlar un poquito de eso. Regula la ejecución de los gastos y los ingresos. Es decir, obtengo los ingresos, se aplican en los gastos. Bueno, tiene que haber algún responsable de esos ingresos que entran y esos gastos a los cuales se aplican esos ingresos. Administra el tesoro, que tiene un poquito que ver con lo anterior. Cuando hablamos del tesoro hablamos del flujo de fondos. Y no pensemos en el tesoro, en el oro de los piratas, ¿no? Sino en el flujo de los fondos. Y contabilizan las transacciones relacionadas con la captación y colocación de los fondos públicos, ¿sí? Esta función que tienen estas unidades administrativas, la dejé para lo último adrede, ¿sí? Contabilizan las transacciones, ¿sí? Es decir, que todo lo que nosotros aprendemos en contabilidad luego se aplica de alguna manera, ¿sí? Con alguna particularidad, en cualquier tipo de organización, incluso en aquellos que son del sector público nacional, o provincial, o municipal, del sector público en general, ¿sí? Bien. La ley que regula, ¿sí? En forma general, no solo la contabilización, sino toda esta cuestión de la función financiera en el sector público, es la ley número 24.156, ¿sí? Que se llama de Administración Financiera y le agrega en el propio título de la ley y Control Público Nacional. No es solo la administración financiera, cómo manejo los recursos, cómo los contabilizo, ¿sí? Sino, ojo, hay que controlar. Los recursos en el sector público no son del que los maneja, son del pueblo, ¿sí? Son de la gente, son de los habitantes, llámenle como quieran, ¿sí? Entonces, yo les había dicho en algún momento cuando hablamos de elementos de economía, siempre cuando hablamos de estas cuestiones de fondos públicos, tiene que haber transparencia, ¿sí? Y tiene que haber control, ¿está bien? Obviamente que ese control va a tener un requisito fundamental que tiene que ver con la independencia, ahora lo vamos a charlar, ¿sí? Es decir, si yo recibo dinero, no me voy a controlar yo mismo, tiene que venir Juan Pablo a controlarme, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido. Yo puedo hacer un control, puedo hacer un arqueo de caja a ver si tengo los fondos que tengo que tener, pero luego tiene que venir una persona de afuera para ver si esto que yo estoy haciendo, tomar recursos y aplicarlos, es correcto o no es correcto, ¿sí? Esta ley de administración financiera, en términos generales, lo que hace es darle racionalidad a la administración financiera del sector público. ¿Qué significa darle racionalidad? Significa darle un marco, no dejarlo a la discrecionalidad de quien dispone de los fondos, ¿sí? Es decir, bueno, no vayamos al gobierno nacional, pensemos incluso en la municipalidad. Si cobro la tasa de seguridad e higiene a los comercios, o cobro la tasa de servicios urbanos, la que les llega a ustedes a las casas, ¿sí? Bueno, tengo esos fondos. ¿En qué los aplico? Bueno, no puedo aplicarlo en lo que se me canta, ¿sí? En lo que yo quiero o en lo que a mí me parezca. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a haber un presupuesto. Vamos a mencionar un poquito esto. El presupuesto me va a marcar de dónde saco los recursos y dónde me interesa, en un orden jerárquico, ir aplicándolos y en qué porcentaje, ¿sí? El presupuesto va a ser como la Biblia para el funcionario, porque tiene que tratar de cumplir el presupuesto rescatable. Que después no se cumpla es otra cosa, ¿sí? O que después haya cuestiones aleatorias o cuestiones que no pudieron preverse, ¿sí? Bueno, cae un bichito desde China, ¿sí? Y bueno, vamos a todo lo que presupuestamos, se va a complicar un poco, porque parte de esos recursos lo voy a tener que dedicar a vacunas, a hacer hospitales modulares, a tener unidades móviles de atención, bueno. Pero todo lo que se presupuesta implica poder mirar para adelante y pensar todo lo que vamos a necesitar en el año próximo. Generalmente los presupuestos son anuales, los generales, y después hay presupuestos particulares, ¿sí? Periódicos. Que obviamente luego esos presupuestos sabemos que no se van a cumplir tal cual. Que si yo digo 100 pesos son para la escuela, seguramente no van a ser 100 pesos justos para la escuela. Por ahí son 101, por ahí son 99. ¿Sí? Ahora, después de que pasó este periodo y que gasté 99 pesos en la escuela y me faltó gastar un peso más en la escuela, tiene que haber un control y decir, ¿por qué no gastaste el pesito más en la escuela? O si gasté 101, 102, ¿por qué gastaste más en la escuela de lo que habías presupuestado? Eso tiene que ver con el control. Y la propia ley
le agrega administración financiera y control, ya la propia ley. Obviamente nos dice por acá posibilitar más transparencia en la obtención, aplicación y los recursos, que es lo que estamos charlando, e instituir una estructura de controles internos y externos sobre la gestión de los entes públicos, lo que estábamos charlando. Bueno, a grandes rasgos, esta ley, la propia ley los marca, establece ciertos objetivos, ¿sí? El primero y más importante, garantiza los principios. Son principios de regularidad financiera, legalidad, ¿sí? Economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos. Es decir, que los fondos se obtengan de las fuentes lícitas, ¿sí? Lícitas. Legalidad, que se obtengan conforme la ley, ¿sí? Que no es lo mismo que la anterior. El origen lícito tiene que ver con que venga de actividades lícitas, ¿sí? Legalidad tiene que ver que provenga de actividades que están enmarcadas en la ley, ¿sí? Por ejemplo, un tributo, ¿sí? No podemos poner el impuesto al arbolito de la plaza, ¿sí? Estoy mirando la plaza para allá, digo, bueno, el impuesto al arbolito de la plaza, ¿sí? Al presidente se le antoja ponerle, el presidente, al gobernador, qué sé, no importa, ¿sí? No tomen el presidente como que digo de un partido, no. Al presidente, al gobernador o al intendente, que son de partidos distintos, ¿sí? Pero bueno, se le antoja poner el impuesto al arbolito que está en la plaza, ¿sí? No puede hacerlo, porque necesita una ley, ¿sí? El impuesto tiene que estar regulado a través de una ley. Si es una tasa, será a través de una ordenanza, no importa, ¿sí? Pero tiene que haber un principio de legalidad. Se tiene que cumplir la ley para que yo pueda hacerme los recursos, y lo mismo para aplicar. Economicidad, ¿sí? Economicidad tiene que ver con poder lograr los recursos de la forma más barata posible. Si yo puedo obtener un recurso, ¿sí? Y eso me implica un gasto de 100, y para obtener ese mismo recurso me implica un gasto de 80, si tengo que ir por la alternativa más barata, ¿sí? No puedo ir por la más cara si obtengo el mismo recurso, ¿no? Si para poder financiarme con impuestos me cuesta 100 o me cuesta 80, acuérdense que financiarse implica tener un sistema como es el de la FIP, ¿sí? Para poder recaudar. Luego eso se centraliza y se va descentralizando los fondos. Bueno, todo eso implica gastos, ¿sí? Entonces tengo que tratar de ir siempre por el camino más barato, siempre y cuando el resultado sea el mismo. Eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos. Bueno, eficacia tiene que ver, que no nos vamos a poner con la diferencia de eficacia y eficiencia, pero eficacia básicamente tiene que ver con lograr los objetivos que estoy buscando. Y eficiencia es lograr los objetivos que estoy buscando, pero con el menor uso posible de recursos. Esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Ambos apuntan a lograr los objetivos, pero la eficiencia me dice, bueno, genial, lo lograste con el menor uso posible de recursos, ¿sí? Y obviamente aquí estamos hablando de recursos públicos, por eso lo delicado, ¿sí? No es que yo me compré una pintura por 100 o por 105 y decir, bueno, en vez de ir a una pinturería voy a la otra, total por 5 pesos más, tardo más en ir a la otra pinturería y cargar y el flete y demás, ¿sí? Acá hay que buscar el uso de los menores recursos públicos porque son públicos, son de todos, no son del que los dispone, ¿sí? Dice por ahí sistematizar las operaciones es decir, darle racionalidad, darle sistematización, no discrecionalmente de quien lo dispone. ¿Qué operaciones? Programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público. Es decir, básicamente la programación y la presupuestación financiera, ¿sí? Y desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable para la evaluación de los responsables. Es decir, sistemas que proporcionen información. Acuérdense que la contabilidad era una técnica que me brindaba información sobre la composición y evaluación del patrimonio, ciertas contingencias y bienes de terceros usurpadores, para la toma de decisiones y el control. Uno de los sistemas que va a plantear esta ley es el sistema contable, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otros objetivos menciona la ley? La ley explícitamente dice que en cada jurisdicción o entidad, eso que dice ahí, SPN es el sector público nacional, ya me cansé de escribirlo tantas veces, lo haré bien. La implantación y mantenimiento de, primero, un sistema contable. Es lo primero que menciona. El sistema contable para poder registrar las transacciones que tienen incidencia en el patrimonio del sector público. Un sistema de control interno, ¿sí?
obviamente tengo que controlar, dicen, normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones. Es decir, poder controlar uno mismo el sistema. Y luego no me puedo quedar con el mero control interno. Necesito que desde afuera vengan a controlarme, a auditarme, ¿sí? Para ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de la manera correcta. Obviamente que el que me viene a controlar de afuera va a ver si estoy usando, si estoy captando los recursos y aplicándolos en base al presupuesto, ¿sí? No me va a decir está bien o está mal. Eso es una cuestión de aplicación. Vos en vez de poner 100 pesos en la escuela, tenías que poner 100 pesos en el hospital. No, eso no me va a decir. Ahora, si yo presupuesté que tengo que aplicar 100 pesos en la escuela, el control externo va a venir a ver si efectivamente yo puse esos 100 pesos en la escuela. No me va a dar opinión, ¿eh? El control, la auditoría no tiene que ver con opinión de lo que se hace con los fondos, ¿sí? Sino la opinión tiene que ver con que si se aplica lo que se debería haber aplicado. ¿Bien? Que no es lo mismo. Y llegamos aquí a alguna palabrita que son los clasificadores de cuentas, que es lo que utiliza el sistema de información contable, ¿sí? El sistema de información contable implica cuentas, ¿sí? Y a su vez de ellos clasificadores de cuentas. ¿Qué son estos clasificadores de cuentas? ¿Para qué sirven? Expresan las distintas formas en que se puede agrupar la información que se origina como consecuencia de las transacciones que en materia de recursos y gastos públicos realizan las instituciones públicas. ¿Sí? Vamos a poner un parate ahí y vamos a volver a leer. Dice, expresan las distintas formas, voy rapidito con esto, en que se pueden agrupar la información. ¿Que se origina cómo? Quiero darle primero énfasis a esto. Consecuencia de las transacciones que en materia de recursos y gastos hacen las instituciones públicas. ¿Sí? Es decir, las instituciones públicas captan recursos, ¿sí? Y los aplican. Ahora, esa captación y esa aplicación implica variaciones patrimoniales, ¿sí? De la misma manera que hay variaciones patrimoniales en las organizaciones privadas o en la misma universidad, que no es una organización privada, lo hay en el sector público, no solo en la universidad, sino en todos los entes públicos, ¿sí? En la municipalidad, en la gobernación, a nivel provincial, a nivel de presidencia, ¿sí? En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Bueno, hay captación de recursos, algunos vienen de forma directa, otros vienen de forma indirecta por asignación, ¿sí? Y hay aplicación de los gastos. Entonces eso genera variaciones patrimoniales. ¿En qué? En el patrimonio de cada institución, ¿sí? Ahora, todos esos cambios patrimoniales de alguna manera hay que dejar asentado que se dan. Eso se hace a través del sistema de información contable. ¿Y en qué se basa? En clasificadores de cuentas, ¿sí? Que expresan, como dice arriba, por eso lo dejé para después, las distintas formas en que se puede agrupar la información. Procesamos estas transacciones, estos hechos económicos, se genera un cambio en el patrimonio, ¿bien? Y eso me da lugar a una información. Bueno, esa información, si yo no la, y acá está la palabrita clave, sistematizo, es decir, si yo no le doy un orden de sistematización de alguna forma, ¿sí? Al mismo elemento, una institución lo va a llamar de una manera y otra institución lo va a llamar de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, al dinero en efectivo, una institución lo podría llamar dinero y el otro le podría llamar caja y el otro le podría llamar platita, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No creo que pongan esa palabra, pero no importa. Uno puede decir dinero, otro puede decirle caja y bancos, otro podría decir bancos, ¿sí? Uno podría poner todo en el mismo lugar, el dinero en efectivo y los dineros que hay en las cuentas bancarias, y otro podría decir, por un lado el efectivo y por el otro lado las cuentas bancarias, que son dos cosas distintas. Y otro te va a decir, pero son disponibilidades, son fondos. Uno lo tengo en billete y otro lo tengo en la cuenta. Y otro va a decir, bueno, pero como uno está en billete y lo tengo ahora a mano, y el otro lo tengo en el banco, hasta que no voy al trámite al banco a sacar la plata, no la tengo la plata. Bueno, entonces, ante estas situaciones, para sistematizar, y dado que vamos a necesitar después tener información, no solo de cada organismo gubernamental, sino de un conjunto de organismos gubernamentales, ¿sí? Para tener nociones de la captación de recursos y la aplicación de gastos, es que aparecen estos clasificadores de cuentas, ¿sí? Para seguir criterios unánimes. ¿Está bien? Estos clasificadores de cuentas pueden ser, ahora vamos a ver, analíticos o agregados.
Y básicamente nos dice ahí que el nivel de agregación y desagregación está dado para el nivel del usuario de la información. Es decir, piensen en lo siguiente. Por ejemplo, al intendente le interesaría saber cuánto se gastó en reparación de cada una de las escuelas municipales que están en el partido General Pueyrredón. ¿Sí? Ahora, esa información está, está. ¿Sí? Ahora bien, el gobernador, ¿sí? ¿Le interesa saber cuánto se gastó en cada escuela de General Pueyrredón? Quizás le interesa saber cuál fue el gasto en reparación de las escuelas en todo General Pueyrredón, en todo su municipio, todo el municipio de General Pueyrredón. Porque también le va a interesar, no solo el de General Pueyrredón, sino que le interesa el de Mar Chiquita, el de La Matanza, el de todos los que conforman la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ahí no necesita información tan detallada, pero sí necesita un número global. ¿Sí? Imagínense cuando llega a nivel de presidencia. ¿Le interesa al presidente cuánto se gastó en la escuela municipal número, no tengo ni idea, número 14, por decir cualquier número, de General Pueyrredón en particular? No. El presidente quiere saber cuánto se aplicó en reparación de las escuelas en todo el país. ¿Sí? Entonces, para esto tenemos un nivel de agregación. Agregación significa acumular información. Y desagregación implica ir tomando en forma particular cada uno de los datos. ¿Sí? Este nivel de información va a depender de quién reciba la información, es decir, de los usuarios. Otra cosa que aprendimos. ¿Sí? El usuario de la información necesita cierta información agregada o no agregada, es decir, conjunto o detallada, para poder tomar la mejor decisión posible. Por acá nos dice que cada clasificador responde a un propósito o objetivo determinado, claramente. Son la base para instrumentar un sistema integrado de información financiera del sector público. Es lo que le decía, ¿sí? A medida que vamos acumulando, vamos a poder tener información más completa de lo que pasa a medida que vamos ampliando el ámbito de aplicación. Y fíjense, buscan registrar una sola vez y de ahí obtener todas las salidas de información que se requieren. ¿Sí? Registrar de una sola vez y de manera coincidente si es que lo hace un municipio o lo hace otro, ¿sí? Siguiendo los mismos criterios. De manera tal de que si yo digo el mantenimiento de la escuela va en el clasificador X y el mantenimiento de la escuela en la otra municipalidad va en el mismo clasificador, cuando yo pueda agregar esa información las puedo juntar, si no junto peras con manzanas. ¿Se entiende? Y tenemos algunos ejemplos de clasificadores que mismo la misma norma prevé, ¿sí? Es decir, podemos organizar la información como teniendo en cuenta un criterio institucional, ¿sí? Es decir, todos los recursos y gastos que tienen que ver con cada una de las instituciones. Podemos hacerlo por rubro de recursos, es decir, de dónde vienen los ingresos, ¿sí? Por objeto del gasto, para dónde se va a aplicar, y así hay un montón de cuestiones más. Por carácter económico de los recursos, finalidad y función de los gastos, para qué sirve. La fuente de financiamiento de los gastos, es decir, está bien, yo obtuve recursos, ¿sí? Pero de toda esa masa de recursos, no uso todo para cada uno de los gastos. Quizás pueda decir, este recurso lo tomo para este gasto en particular, y no es que todos los recursos financien de manera unánime a todos los gastos, ¿sí? Hay veces que se prevén algunas tasas o algunos fondos, habrán escuchado o habrán visto en las boletitas de los servicios, que hay un fondo para tal cosa, un fondo para la educación, un fondo para la reparación de los caños de agua. Bueno, esos fondos son recursos específicos para ese gasto específico. ¿Sí? Por localización geográfica, por tipo de moneda, sin ni hablar en nuestro país, ¿sí? Con la diferencia que tenemos entre el peso y la moneda fuerte del dólar, por cuentas de resultados o por cuentas patrimoniales. Es decir, estas cuentas de resultados son los positivos y negativos que vimos en contabilidad, ¿sí? Que acá se llaman de otra manera, y las de las cuentas patrimoniales que no dejan de ser el activo y el pasivo de la misma manera que se llaman en la contabilidad privada. ¿Sí? En la contabilidad pública, en vez de llamarse resultados positivos y negativos, hablamos de recursos y gastos directamente, pero tienen el mismo razonamiento. Hay clasificadores, como les decía, que son analíticos, es decir, que son detallados, y hay otros que son agregados, que me sirven para acumular información. ¿Sí? Eso es lo único que dice importante esto.
Y así llegamos a lo que la norma menciona como los distintos sistemas que van a formar la administración pública, que son 4. En realidad son 5, ahora vamos a ver. Y en el dibujito van a haber 6, no los quiero marear con los números. Vamos a empezar por esto. Dice, sistema presupuestario, sistema de crédito público, sistema de tesorería, y fíjense la importancia que tiene sistema de contabilidad. ¿Sí? Es decir, lo pone al nivel del presupuesto, del endeudamiento y del flujo de caja, ¿sí? Al sistema de información contable. Entonces, miren el nivel de importancia que le da al sistema contable. Y este es un planteo de más o menos cómo funciona la administración financiera o cuál es la racionalidad que le quiere dar la ley de administración financiera, el legislador, ¿sí? A el razonamiento o el funcionamiento de los recursos y aplicación en gastos en el sector público nacional. Vamos a concentrarnos en esta parte, ¿sí? En esta parte central. ¿Qué dice? El sistema presupuestario, el sistema de tesorería, el sistema de crédito público y el sistema contable. Permítanme, son estos mismos 4 que habíamos visto antes. Me vas a decir, ¿qué aportaste de nuevo? Los nombres nada, pero sí hay unas especies de líneas donde todos se interrelacionan, ¿sí? Estos 4 sistemas no son compartimentos estancos. Son 4 sistemas que funcionan en forma interrelacionada y que uno se necesita del otro para poder funcionar. De todo este conjunto, que verán que está enmarcado en unas rayitas blancas, aparece un quinto sistema, que yo les decía, que es el sistema de control. Y a mí me gustó separarlo el sistema de control interno y el sistema de control externo. Ahora vamos a ver por qué. Pero es un sistema de control, es un quinto sistema. Es decir, tenemos el sistema presupuestario, el de tesorería, el sistema contable y el sistema de crédito público que interrelacionados van a estar dándole marco a la realización de captación de recursos y aplicación de los gastos. Le hace en forma muy sencilla a la administración financiera. Y acuérdense que la ley se llamaba Ley de Administración Financiera y Control. ¿Sí? Entonces plantea un quinto sistema que es el sistema de control y que a nosotros nos va a gustar separarlo en control interno y en control externo. Básicamente, ¿por qué me gustó separarlo en control interno y externo? Porque tiene que ver con 2 responsabilidades distintas. Es decir, el control interno está a cargo de, ya vamos a ver quién, de un organismo, y el sistema de control externo está a cargo de otro organismo. Y los 2 dependen de lugares distintos, y eso es lo importante. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito con... miren, acá nos decía. Se sustentan 2 criterios metodológicos, que es lo que les decía. La interpretación de los sistemas, todos vinculados, y la centralización normativa y descentralización operativa. ¿Qué cosa? Bueno, centralización significa que todos se basan en lo mismo. En este caso, la centralización es normativa. La norma, la ley de administración financiera, afecta, baña a todas las instituciones públicas, a todas. ¿Sí? La norma es única. ¿Sí? Pero tiene descentralización operativa, es decir, que a la hora de registrar o de considerar los hechos económicos de cada una de las instituciones, eso se hace todo por separado. Luego se puede agregar. ¿Sí? Eso tiene que ver con la descentralización. Vamos a llegar entonces un poquito a lo que tiene que ver con el sistema presupuestario, y antes de eso, antes de eso, marcarles un poquito de estos 4 sistemas que mencionamos acá, el presupuestario, el de crédito público, el contable y el de tesorería, ¿sí? Hay un organismo en cada caso, ¿sí? Que tiene la responsabilidad para cada uno de esos sistemas. Para el sistema presupuesto existe la Oficina Nacional de Presupuesto, creada a tales efectos por esta norma. Para el crédito público existe la Oficina Nacional de Crédito Público. Para tesorería existe la Tesorería General de la Nación. Y para contabilidad existe la Contaduría General de la Nación. ¿Sí? Hay veces que ha cambiado un poquito el nombre, sobre todo en este caso, pero siempre sigue siendo el mismo objetivo. Es decir, es el órgano rector del crédito público, el órgano rector del presupuesto, el órgano rector, en este caso, de la tesorería, y el órgano rector de la contabilidad. Los responsables. ¿Sí? Es muy importante el término responsabilidad
porque hay manejo de recursos que no son de esta gente, ¿sí? No son ni del presupuesto, ni del crédito público, ni de la tesorería, ni de la contaduría. Son nuestros los recursos, ¿sí? De todo el país. Vamos a desandar un poquito el camino por aquí por el sistema presupuestario. Vamos a empezar con este. Pantallazo, ¿sí? El sistema presupuestario utiliza, por acá nos dice, clasificadores de ingresos y gastos, ¿sí? Obviamente, el sistema presupuestario, ¿qué está pensando? El sistema presupuestario está pensando de acá en adelante, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuántos ingresos, cuántos recursos voy a necesitar y a dónde los voy a aplicar? El presupuesto es a priori, antes de que suceda. Yo miro para adelante, me paro hoy y digo, bueno, ¿qué me espera de acá en adelante? ¿Sí? Con todo lo que pueda prever. ¿Sí? Obviamente una pandemia no la pude prever antes, ahora sí puedo prever el gasto que voy a tener en pandemia. ¿Sí? Puedo hacer una estimación, tengo que hacer indicadores, ahí me voy a valer de la estadística que ustedes aprendieron. ¿Sí? La estadística permite hacer proyecciones, ¿sí? Permite hacer inferencias también. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a decir, bueno, voy a necesitar 100 de recursos y los voy a aplicar en estos gastos. ¿Sí? Eso implica el presupuesto. Es a priori, antes de que suceda. Pasado el periodo del tiempo, ¿sí? Los presupuestos nacionales son anuales, pasado el año después se mira y se dice, bueno, yo pensé que necesitaba 100 para aplicarlo a esto. ¿Cuánto junté? A ver si junté los 100 y a dónde los apliqué. ¿Sí? Y de eso voy teniendo el feedback. ¿Está bien? La retroalimentación para que el próximo presupuesto salga un poquito mejor. Y esa es la idea. ¿Sí? Los presupuestos de ingresos van a contener todas las fuentes de financiamiento, es decir, de dónde saco los fondos. Y los presupuestos de gastos se formulan en base a la técnica de programación presupuestaria. ¿Sí? La programación presupuestaria, que dice por acá, relación entre insumo-producto, bueno, sin ser muy complicado, esto será demasiado técnico, pero básicamente tiene que ver con la programación presupuestaria. Dice, yo tengo estos recursos, los aplico acá. A eso habla la programación presupuestaria. ¿Dónde los aplico? ¿Sí? A esto, a esto, a esto y a esto. Y se basa en la relación insumo-producto, es decir, lo aplico a esto para lograr determinado fin. Eso tiene que ver con el insumo producto. No, no importa, no es tan importante a estas alturas. ¿Sí? Pero se los comento porque como lo dejé ahí, se los comento. Y llegamos entonces al presupuesto. El presupuesto es la base, la piedra angular del sistema presupuestario. Es decir, si no existe presupuesto, si fuera un país o cualquier institución pública que no tuviera presupuesto, la verdad que el sistema presupuestario, ¡boom!, se cae. ¿Sí? Como demolieron el edificio de Miami hace poquito, hace un par de días, la otra torre que había quedado, bueno, así se cae, así, en 2 segundos se cae. ¿Sí? Entonces, obviamente que es la herramienta de la planificación. ¿Sí? Si yo no tengo un presupuesto, no sé cuántos recursos voy a poder captar, ni a qué los voy a aplicar, ¿qué voy a planificar? ¿Sí? Nada, tiene sentido. ¿Sí? Obviamente el presupuesto no es solo un ver lo que necesito y ver a dónde lo aplico, sino que tiene que ver con política económica, claramente. ¿Sí? Cada gobierno tiene, según su signo y según su forma de pensar, digamos, tiene formas distintas no solo de aplicar, ¿sí? No solo de realizar el gasto público, sino también tiene formas distintas de captar los recursos. ¿Está bien? Entonces, este presupuesto se termina transformando en un instrumento claramente de política económica. Es decir, cuando un gobierno llega al poder y dice voy a hacer esto, esto y esto, bueno, a ver, hacelo. ¿Sí? Ese es el instrumento de política económica. Es un instrumento de administración, ¿sí? Claramente. Una vez que yo me hice de los recursos, ¿sí? Los tengo que administrar. ¿Sí? Porque yo dije, bueno, mi presupuesto, digo, voy a obtener 100 mil millones de los impuestos. ¿Sí? Perfecto. Obtuve los 100 mil millones. Bueno, los tengo acá. ¿Sí? A veces no es que capto los 100 mil millones y a los 2 segundos ya lo apliqué a gasto, ¿sí? Sino que los tengo que administrar. ¿Está bien? Y administrar implica no solamente darle el destino previsto, ya sea en el momento, sino más adelante, sino también cuidar de esos recursos, en tanto y en cuanto no se estén aplicando. ¿Sí? Hay veces que la aplicación no es directa, no es inmediata. No es agarro 100, pongo 100 en la ruta. No. ¿Sí? Capto 100 y por ahí voy poniendo 50 en la ruta. ¿Y con los otros 50 qué hago? Los tengo que cuidar. ¿Sí?
Y obviamente tiene que ver con un acto legislativo, ¿sí? Eso ni hablar, el presupuesto como acto en el cual se está mostrando qué hacer al pueblo con sus recursos. El otro sistema, otro de los sistemas, es el sistema de tesorería. ¿Sí? El sistema de tesorería es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y los pagos que configuran el flujo de fondos del sector público, así como en la custodia de las disponibilidades que genera. Bueno, todo esto que dice acá está medio larguito, ¿sí? En un párrafo. Básicamente detengámonos en esto. Intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que hace el sector público. Es decir, todo muy lindo. Presupuesté que voy a recaudar 100 y que voy a gastar 100 en tales cosas. Ahora bien, cuando recaude los 100 o recaude menos, ¿sí? De alguna manera tengo que recaudarlos. Es decir, yo presupuesto que lo voy a hacer. Ahora, ¿cómo los voy a captar? El cómo es lo que tiene que ver con el sistema de tesorería. Cuando los capto y tengo las disponibilidades, las maneja el sistema de tesorería. Y cuando tiene que hacer esas aplicaciones que el presupuesto hizo previsión de antemano, es decir, quizás al principio de año dijo, se va a gastar en esto, en esto, en esto, cuando el momento dice, bueno, se va a gastar en el mantenimiento de la escuela, en la creación de un hospital, en la realización de una ruta pública nacional, de una ruta nacional. Entonces, si en algún momento le tengo que pagar al que arregló la escuela, al que hizo el hospital, al que hizo la ruta, ¿sí? Bueno, alguien lo tiene que hacer, no lo hace el sistema presupuestario. El sistema presupuestario piensa, ¿sí? Y determina una forma de captar y aplicar. Ahora, el sistema de tesorería lo lleva a la práctica. Una vez que tengo las disponibilidades, ¿sí? Hago los pagos que tengo que hacer. Y mientras tanto, los custodio. Fíjense que es lo que decíamos antes. La custodia de las disponibilidades que se generen. ¿Sí? Quizás recaude 100 y en el momento tenga que pagar solo 80. Me quedan 20. ¿Sí? Los tengo que cuidar, porque esos 20 luego los tendré que aplicar en otra cosa que me dijo el presupuesto. ¿Está bien? Entonces, me sobraron 20, listo, al bolsillo. No. ¿Sí? El sistema de crédito público apunta a otro lado. ¿Sí? El crédito público es la capacidad del Estado para endeudarse. ¿Sí? Tema súper en boga, ¿sí? Y esto obviamente, insisto, todo lo que estamos diciendo en esta materia, desde que empezamos allá en abril, ¿fue? Desde abril hasta hoy, y todo lo que podrán escuchar de mi parte, nunca tiene que ver con una concepción ni política, ni para bien ni para mal, ni del que está ni del que estuvo, nada, ¿sí? El crédito público tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado de endeudarse. Digo que esto tiene tema de actualidad, ya que tenemos al ministro de Economía peleando con Dios y María Santísima para ver cómo hacemos para refinanciar la deuda, porque no hay. ¿Sí? Entonces es un tema de actualidad. Entonces, capacidad del Estado para endeudarse. Y el endeudamiento, siempre nosotros pensamos en obtener dinero de organismos internacionales que nos presten. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que no es solo así. Pero ¿para qué lo hace? ¿Sí? ¿Lo hace para que se lleve cierto sector el dinero? No, ¿sí? Que ese es el pensamiento popular. No, no se hace para eso. ¿Sí? El crédito público, el endeudamiento que se toma, tiene como objetivo, primero, hacer inversiones reproductivas. Es decir, inversiones que me permiten generar algo más que esa inversión. Por ejemplo, cuando se hacen inversiones en crear un parque industrial, el objetivo no es hacer el parque industrial. El objetivo es hacer el lugar en el cual se van a desarrollar actividades y se van a poder dar fuentes de trabajo, se va a generar trabajo genuino, va a haber gente contenida en esos espacios, dentro de los marcos legales que corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con lo reproductivo, ¿sí? No va a la inversión en sí misma, sino al más allá, a lo que genera esa inversión. Hay que atender casos de evidente necesidad nacional, ¿sí? Hay veces que nosotros no lo prevemos en el presupuesto, pero cae un bicho de China, ¿sí? Y hay que salir a comprar vacunas, ¿sí? Desesperadamente. ¿A quién? A quien se pueda. Para bien, para mal, bueno, eso es la concepción de cada uno. Ahora, hay que comprarle al ruso, hay que comprarle a Oxford, hay que comprarle a los indios, la Covishield. Bueno, hay que comprar, ¿sí? Y no tengo, porque no lo tenía previsto en el presupuesto, ¿sí? Y no es un gasto adicional de 2 pesos que puedo tener un margen de maniobra, ¿sí?
Dentro del presupuesto hay fondos de reserva que se destinan a atender contingencias, a cosas que no estaban previstas, que nunca la puedo saber, porque estoy mirando para adelante, ¿sí? No puedo prever todo lo que va a pasar el año que viene, no tengo la bola de cristal, ¿sí? Si la tuviera sería todo más fácil, pero no lo es, ¿sí? Reestructurar la organización. Hay casos en que tanto sea para achicarse, para agrandarse o para cambiar, ¿sí? Se necesita de fondos, y quizás no estén previstos dentro de los fondos previstos en el presupuesto, y para refinanciar pasivos, ¿sí? Claro ejemplo de ahora, ¿sí? ¿En qué estamos ahora? Y ahora estamos en esta situación de refinanciar los pasivos. ¿Qué significa esto? Cambiar un pasivo por otro. Lo habíamos charlado como una forma de extinguir un pasivo, ¿sí? Extinguíamos un pasivo, pero nace otro. Refinancio la deuda, ¿sí? ¿Y por qué refinancio la deuda? Y, en principio, porque no tengo dólares para cancelarla, ¿sí? Ese sería el razonamiento general en el sector público. Eventualmente el razonamiento podría ser, y si tengo algo de dólares, no lo quiero aplicar a eso por X causa, ¿sí? Como podría ser para que no me explote, para que no me explote el valor del dólar, digamos, de un día para el otro, ¿sí? Se explota el valor del dólar, ya sabemos que aumenta los precios de los alimentos, aumenta el precio de la nafta y se dispara la inflación, y bueno, todo eso es una espiral, ¿sí? Que a veces uno tiende a simplificarla demasiado, ¿sí? Uno, digo, en la vida diaria, tiende a simplificarla diciendo, bueno, ¿por qué no hacemos esto y ya está? Bueno, porque todo tiene interrelación. Todo cambio que afecta en una cosa afecta en muchísimas más cuando hablamos a nivel macro. El crédito público puede salir, vamos al punto 3. Contratación de préstamos, el más común, ¿sí? O el más fácil de entender. Pero también, ¿sí? Puede salir por la emisión o colocación de títulos públicos, ¿sí? Títulos públicos, letras, LEVAC, como la quieran llamar, ¿sí? Todos estos bonos, ¿sí? Implican captar deuda de los particulares, ¿sí? Hablamos de los particulares, hablamos de personas físicas o empresas, pero son particulares, no son organismos internacionales ni otros países, ¿sí? Son personas físicas, como cualquiera de nosotros que puede comprar un LEVAC, una LEVAC, ¿sí? O puede ser una empresa que compra, digamos, títulos de deuda un poco más grandes, ¿bien? Y finalmente llegamos al último sistema, que lo dejamos al último adrede. Fíjense que empezamos como un relojito. Empezamos el sistema presupuestario, nos fuimos siguiendo las agujas del reloj, sistema de tesorería, pero salteamos el contable adrede para dejarlo lo último y llegamos al sistema de crédito público hace unos instantes. Queríamos dejar el sistema contable dentro de estos cuatro para lo último, a los efectos, sí, a los efectos de poder charlar un poquito más sobre este sistema, que es el que más aprendimos en estos 2 meses que estuvimos trabajando con ello. El sistema contable está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas, procedimientos técnicos, utilizados para recopilar, evaluar, procesar y exponer, ahora vamos a desmenuzar, y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar al patrimonio de las entidades públicas. Entonces, el sistema contable, ¿sí? Fíjense que incluye principios. Todos los principios que nosotros vimos de contabilidad, vimos dos, el de vengado neutralizado, bueno, hay muchos más, todos esos principios se aplican, ¿sí? Quizás con alguna adaptación, para pasar de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que por ahí escucharon alguna vez en su formación, o por ahí no, no importa, son principios que parecían ser los 10 mandamientos, ¿sí? Adaptados a una organización pública. Fíjense que dice normas, ¿sí? Obviamente la ley de administración financiera hace eco de esto, y procedimientos técnicos. Fíjense que la palabrita técnica, ¿sí? Tiene que ver con esa concepción de contabilidad que tiene el país, que tiene Argentina, haciendo eco de la noción anglosajona, de la noción estadounidense, que dice que la contabilidad es una técnica y no es una ciencia como pensaban en la parte europea, ¿sí? En esa discusión de ciencia y técnica que mencionamos al principio. Acá también hace eso de esto y dice, ojo, esto es una técnica, no es una ciencia, ¿sí? No le demos el carácter de lo que no tiene. Y se utilizan para recopilar, es decir, juntar, valuar, es decir, ponerle un valor monetario, un importe, procesar, es decir, pasarlos por un sistema contable
para obtener información. Eso es procesar. Yo capto un dato, acuérdense, sistema de información contable, capta, procesa y tiene la salida de información. Nosotros vimos la salida de información, eran los balances contables o la emisión de informes internos. ¿Se acuerdan? Bueno, eso se hace a través de una picadora de carne que está en el medio, que es la procesadora de datos. ¿Sí? Lo captamos los datos, los procesamos de alguna forma sistemáticamente y obtenemos la información. Esto es lo mismo. ¿Sí? Y luego tiene la palabrita exponer. ¿Sí? Exponer tiene que ver con dar un resumen de la información, la salida de información. ¿Y sobre qué trata? Sobre los hechos económicos, igual que lo que veíamos antes, que afectan al patrimonio, ¿sí? O que pueden llegar a afectar al patrimonio. Que pueden llegar a afectar al patrimonio son las famosas ciertas contingencias, que decía la definición de contabilidad que vimos, que es la que plantea Ford, ¿sí? Pero con la particularidad que afectan el patrimonio de las entidades públicas. ¿Sí? Fíjense que la definición del sistema contable se basa prácticamente en la misma definición que nosotros trabajamos, ¿sí? Pero me aclara que es para el patrimonio de las entidades públicas. ¿Sí? Dice por acá, es común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional. Algo adelantamos. Este sistema, ¿sí?, que se basa en el clasificador de las cuentas, tiene como objetivo que toda la información sea comparable en las distintas instituciones públicas. Es decir, si yo quiero saber el gasto en salud que tiene el municipio de General Pueyrredón contra el municipio de, qué sé yo, de La Matanza, ¿sí?, contra el partido de La Matanza, bueno, básicamente tengo que tener la misma información, ¿sí?, relacionada a los mismos hechos económicos para poder comparar, ¿sí? Porque si la de Mar del Plata me incluye en salud, qué sé yo, la capacitación de los ingenieros en materia de salud para ver hacer mejor los hospitales, ¿sí? ¿Qué podría ser? Pero la matanza no me lo incluye. Me dice que lo de los ingenieros no es salud, es arquitectura, ¿sí? O no sé, u otra cosa, no necesariamente arquitectura, u otra formación. Si yo no cuento el mismo hecho económico en el mismo lado, no los puedo comparar, ¿sí? Por eso es que es común, único y uniforme y se usa en todos los organismos del sector público nacional. Permite, como decíamos antes, integrar las informaciones del presupuesto, del tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y a su vez con las cuentas nacionales. Tiene que ver con la agregación que dijimos hoy, ¿sí? Expone la ejecución presupuestaria. Es decir, dijimos nosotros, vamos a ver un presupuesto, sistema presupuestario, ¿sí? El sistema de tesorería capta los fondos, se hace del dinero, de los recursos, ¿sí?, que básicamente son dinero, representado en billetes o en movimiento virtual, ¿sí?, en el dinero hoy en día que están en las cuentas bancarias y demás, ¿sí?, y lo aplica a los gastos, se hace los pagos. Ahora, el sistema contable me registra, me deja sentado cómo se captó eso, ¿sí?, dónde está y dónde se aplicó. ¿Está bien? Por eso es que expone la ejecución del presupuesto. Los movimientos y la situación del tesoro, cuando hablamos del tesoro hablamos de las disponibilidades, y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas. Es decir, cómo está compuesto el patrimonio de cada entidad pública en un determinado momento, lo mismo que veíamos en contabilidad, y cómo evolucionó de un momento a otro. ¿Sí? Composición y evolución del patrimonio. El punto 1 de esa información que decía la definición que vimos allá al principio del el bloque 2. Está orientado a determinar costos de las operaciones públicas, ¿sí? Pero que nosotros siempre hablamos de la contabilidad para la toma de decisiones y el control, ¿sí? Aquí, ¿sí?, aparece un tercer, ¿sí?, elemento importante que tiene que ver con la determinación de los costos. ¿Por qué? Porque como se aplican recursos que no son del Estado, sino que son de nosotros, de todos nosotros, ¿sí?, lo que se busca ver es cuánto se gastó en cada cosa y si lo que se gastó más o menos está dentro de lo normal, ¿sí? Si para construir un hospital modular, no tengo idea cuánto sale, pero si para construir un hospital modular, les voy a poner un ejemplo, se necesitan 2 millones de pesos, se necesitará mucho más, 20 millones de pesos, ¿sí? Quizás nosotros lo que vamos a hacer es determinar costo de las operaciones públicas, es decir, ¿costó 20 millones de pesos?
o vemos el sistema de información contable que costó 40 millones de pesos. ¿Sí? Una cosa es que si presupuestamos que salga 20, salió 21. Bueno, pueden haber pasado cosas, obviamente que hay que dar explicaciones sobre por qué fue más. Pero si de 20 a 40, la verdad que ahí aparecen los famosos sobreprecios. ¿Sí? Hay alguien que se está quedando con algo que no le corresponde. Entonces, a eso apunta esta cuestión de determinación de los costos de las operaciones públicas. Está apuntado a cómo se aplica el gasto y si se aplica de la forma eficiente, que también lo charlamos. Y está basado en principios y normas de contabilidad y aceptación general, pero con las particularidades que estén aplicados al sector público. ¿Sí? Se basa en la partida doble, se basa en esa noción de ejercicio que cada tanto hacemos un corte, ¿sí? Se basa en el principio del ente en marcha, que significa que la institución, el ente en marcha significa que la empresa esté en operaciones, ¿sí? No es que esté liquidándose o que esté en quiebra, bueno, esto es lo mismo, se basa en el hecho de que la institución esté en marcha, que esté trabajando, ¿sí? Y genere recursos y apliquen gastos. O sea, son los mismos principios, pero adaptados a las entidades públicas. Objetivos del sistema contable, algunos ya los mencionamos. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten a la situación económica financiera, ¿sí? De forma sistemática, es decir, que sea Raquel, sea Diego o sea yo, ¿sí? Si nos encontramos con un hecho económico que afecta al patrimonio de nuestra institución, lo registremos de manera similar, ¿sí? No quede a la discreción de Diego, de Raquel o mío, ¿está bien? Procesar y producir información para la adopción de decisiones por parte de los gestores públicos y o de terceros. ¿Sí? Claramente, con esa información, quienes manejan los fondos, quien tiene la responsabilidad de manejar los fondos, ¿sí? Porque a veces uno se pone siempre en el papel de, si yo manejara la que maneja Montenegro, haría 15 avenidas por día. Bueno, hay que ver, ¿sí? Si puedo, hay que ver cuestiones después que no tienen que ver solamente con lo financiero, que tiene que ver con lo político, ¿sí? Obviamente que la aplicación de estos gastos implica, ¿sí?, que la oposición esté de acuerdo, porque muchas veces necesito que levanten la mano para decirme que sí, ¿sí? Si no, no lo puedo aplicar en eso, lo tengo que aplicar en otra cosa. Bueno, toda esta información sirve para que los usuarios de esta información tomen la mejor decisión dentro de un marco racional, ¿sí? Hay veces que la política no es racional, o sí es racional, pero no pasa por estrictamente lo económico, sino que pasa por otros intereses, como son los políticos u otros, ¿sí? Presentar la información contable y la respectiva documentación ordenada para facilitar la tarea de control y auditoría. Dijimos, muy lindo, el sistema presupuestario dice hay que captar y hay que aplicar. El sistema de tesorería se encuentra con eso, ¿sí? Se encuentra con esos recursos y los aplica. El sistema de crédito público me puede aportar más recursos, ¿sí? Que el sistema de tesorería también aplica. Bueno, hay que controlar. Eso lo hacen los dos sistemitas que estaban por ahí afuera, que ahora vamos a finalizar con eso, ¿sí? El sistema de control tiene que ver con que efectivamente se aplique donde se tiene que aplicar, ¿sí? Donde se dijo que se iba a aplicar, no donde creen los que controlan que se debería aplicar. Insisto con esto, es importante. Si el presupuesto me dijo que 100 pesos se aplican en el hospital modular, ¿sí? O 100 pesos se aplican en la escuela, lo que controla la auditoría es ver que los 100 pesos se hayan aplicado en el hospital o en la escuela, ¿sí? Y que esos 100 pesos no se hayan aplicado en limpiar una plaza, ¿está bien? Ahora, puede ser que el que controle diga, la verdad que para mí era más importante aplicarlo en la limpieza de la plaza que en el hospital o que en la escuela, ¿sí? Pero eso no, eso es opinión, ¿sí? Se controla con lo que estaba previsto. Y obviamente integración de la información con el sistema de cuentas nacionales. Este sistema de cuentas nacionales después me va a terminar dando indicadores globales de lo que pasa en el país, ¿sí? Cuentas nacionales, por ejemplo, podemos tener ejemplos de indicadores como son la inversión, el consumo, el ahorro, ¿sí? Para eso necesito, desde el punto de vista público, ¿sí?, la información clasificada en base a esos clasificadores para poder luego proveerla de información para llegar a estas cuentas nacionales. Habíamos mencionado ya que el que se encargaba o el que tiene la responsabilidad de la contabilidad gubernamental a nivel país, ¿sí? De ahí después tienen los organismos descentralizados. Acuérdense que la norma era centralizada
y la operativa, ¿sí? La operación en cada una de las instituciones es descentralizada. Cada uno hace lo suyo en función de sus hechos económicos. ¿Está bien? Y luego se integra y tiene la responsabilidad la Contaduría General de la Nación. ¿Sí? Esto es como cuando tenemos un grupo de trabajo y hay un jefe. Es lo mismo. ¿Sí? Generalmente cada individuo del grupo de trabajo lo que hace es hacer una parte del trabajo y luego hay un jefe que da las órdenes. ¿Sí? Y además de dar las órdenes es responsable de. ¿Está bien? O sea, si el trabajo sale mal, obviamente que se lo va a retar al integrante del grupo, pero el que tiene que responder ante el que le encargó el trabajo es el jefe del grupo. ¿Sí? Acá es exactamente lo mismo. Esperen que enchufo la compu, si no se me va a cortar. Ahí está. Bueno, básicamente entonces, ¿sí? El sistema contable, ¿sí? Se basa en los mismos principios que estuvimos charlando, ¿sí? Podrán notar que muchas de las cuestiones que siempre se mencionan para las organizaciones privadas son similares para las organizaciones públicas. Se le cambia el nombre, ¿sí? En vez de hablar de pérdidas e ingresos, se habla de gastos y recursos, ¿sí? Pero de hecho la información de las entidades se presenta en estados contables que tienen distinta denominación, ¿sí? Sobre todo en lo que respecta a resultados, y sobre todo en lo que respecta a los pasivos, a las deudas. ¿Sí? Y dijimos que estos cuatro sistemas se interrelacionan siendo la base de la administración financiera. Le dimos un poquito más de importancia al sistema contable, que es lo que nosotros estamos trabajando. Para finalizar, existe el sistema de control, que nosotros lo desdoblamos en interno y externo. El sistema de control comprende entonces el control interno, que está a cargo de un organismo, ahora lo vamos a ver, el control externo, que está a cargo de otro organismo, y tiene un eje transversal que está por todo el sistema de control, que tiene que ver con la responsabilidad de los funcionarios. ¿Sí? Los funcionarios públicos tienen responsabilidad por el manejo de los fondos que no son suyos, sino que son nuestros. ¿Sí? Vamos a detenernos un poquito en el sistema de control interno. ¿Sí? El sistema de control interno está a cargo de la Sindicatura General de la Nación. ¿Sí? Lo habrán escuchado mencionar. La Sindicatura General de la Nación, que se encarga de supervisar y coordinar a nivel general, a nivel país, y después hay sistemas de control interno que son propios de cada jurisdicción o cada entidad. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos que la universidad, no sé si tengo algún ejemplo acá, tiene su organismo, su departamento, no sé cuál es el nombre que lleva, o su área de control. Sé que lo tiene, no sé cuál es justo el nombre que lleva. ¿Está bien? De esa manera, cada institución tiene su especie de organismo de control, siempre interno. Cada jurisdicción, ¿sí? Municipal, regional, provincial y después nacional, ¿sí? Tiene sus auditores internos. Y esto siempre acuérdense que es interno. ¿Está bien? Por eso es que dependen en mayor o en menor medida del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Está bien? De la presidencia, básicamente. Ese es el control interno. Ahora bien, también, ¿para qué es este control interno? Para ver que las cosas que se están haciendo se hagan acorde a las cosas que están registradas, las transacciones, vamos a poner las cosas, los hechos económicos que están registrados, la captación de recursos y la aplicación de los pagos, la toma de crédito público, toda esa información que tenemos, ¿sí? Esté de acuerdo con lo que efectivamente pasó. ¿Bien? Eso es interno. Ahora bien, tenemos el control externo. El control externo ya no está a cargo de la sindicatura, está a cargo de otro organismo, que es la Auditoría General de la Nación. Y fíjense, que es lo que más me interesa marcarles, que depende del Congreso Nacional. ¿Sí? No puede depender del propio Poder Ejecutivo Nacional, que es el que capta los recursos y los aplica, si no se está controlando a sí mismo. ¿Sí? Lo que controla el sistema de control interno es que lo que esté registrado, la información que se produce, ¿sí? Esté acorde con lo que sucedió. ¿Está bien?
Lo que controla la Auditoría General de la Nación es que los fondos se hayan aplicado en lo que efectivamente se deberían haber aplicado, ¿sí? Eso lo hace la Auditoría General de la Nación y fíjense que depende del Congreso, porque si depende del mismo Poder Ejecutivo, que es el que capta y aplica, no hay pauta de control, ¿sí? Se cae una de las pautas de control indispensable en cualquier tipo de control, ¿sí? No solamente a estos niveles de manejo de fondos, sino hasta en la economía familiar, ¿sí? O en un trabajo, lo que sea, que es que el que hace no puede ser controlado por sí mismo, no tiene sentido, ¿sí? Bien. Y acá aclaramos que, bueno, tiene personalidad jurídica propia, independencia funcional, y más que nada, cuenta con independencia financiera. Porque si no cuenta con independencia financiera, no va a tener los recursos para poder controlar, ¿sí? Y por lo tanto, la verdad que su actividad se va a ver diezmada. Entonces, de ahí es que nos gustó separar el control interno y externo. Porque uno está a cargo de la sindicatura y depende del Poder Ejecutivo. Y el externo está a cargo de la auditoría y depende del Congreso, ¿sí? Para que no haya unificación de poderes. Tienen que chocarse los poderes porque si no, no hay control que es viable. ¿Está bien? Y finalmente, lo que es transversal, que dijimos, la responsabilidad de los funcionarios, esto aplica a todos los funcionarios públicos, que tiene que ver con que ellos tienen responsabilidad, dice por acá, por los daños económicos que, por su dolo, es decir, haciendo un daño con intención de hacerlo, ¿sí? Por culpa, haciendo un daño sin intención de hacerlo, pero haciendo un daño, que es la culpa, o bien por negligencia, por no hacer bien sus funciones, ¿sí? Sufran los entes, sufren pérdidas económicas, daños económicos, siempre que no se encontrará comprendido regímenes especiales de responsabilidad patrimonial. Básicamente hay una responsabilidad madre que por ser funcionario público, ¿sí? Tienen que responder por los daños que le generan a la institución para la cual trabajan o ante la cual responden, ¿sí? Después hay regímenes especiales que tienen que ver con aquellos funcionarios que manejan sobre todo la caja, los fondos, ¿sí? Que son regímenes adicionales, no importa, ¿sí? Pero hay una responsabilidad transversal que todo funcionario público la tiene al generar un daño económico, por más que no genere, no maneje fondos, ¿sí? Igualmente un funcionario público puede generarle un perjuicio a la institución para la cual trabaja, ¿sí? Por más que no maneje los fondos. Entonces siempre hay un régimen de responsabilidad y deben responder, ya sea que el perjuicio lo hagan adrede, que es el dolo, o lo haga sin querer, sin intención, que es la culpa, ¿sí? Ni hablar si hay negligencia. Si hay negligencia, quiere decir que está haciendo mal su trabajo, ¿sí? Pero incluso en el caso de que el daño lo haga sin querer, ¿sí? Debe responder. ¿Bien? Obviamente que todo esto después se somete a procesos judiciales y todo, ¿no? Pero esto estamos hablando de el concepto general. Entonces, para darle cierre a todo esto, recuerden que son 4 sistemas que están interrelacionados, uno depende del otro, ¿sí? El sistema presupuestario predice, o más que predice, proyecta lo que va a necesitar y en qué lo va a aplicar. El sistema de tesorería, una vez hecho de los fondos, tiene los recursos, los aplica y hace los pagos. El sistema de crédito público puede proveer de una fuente de financiamiento adicional, contrayendo deuda, ¿sí? Y el sistema de información contable se encarga de tomar todos estos movimientos del sistema de tesorería y de crédito público y registrarlos para obtener una salida de información, ¿sí? Obviamente aparece el sistema de control que se encarga de ver que todo esto que está previsto acá de forma interrelacionada funcione, ¿sí? Desde el punto de vista interno y desde el punto de vista de afuera, externo, con que se cumplen con los objetivos del presupuesto. ¿Bien? Bueno, hasta aquí básicamente una presentación, una noción general de lo que es la administración financiera. Obviamente piensen que la administración financiera implica, por ejemplo, para un contador público, 4 materias o 2 años de desarrollo de esto, ¿sí? Siendo contadores públicos, ni siquiera siendo un especialista en estos temas, ¿sí? Entonces es un mero pantallazo y más que nada me interesaba mostrarles que el sistema de información contable, la importancia legal que tiene desde el punto de vista legal, ¿sí? Que lo pone a nivel de los otros sistemas, ¿sí? Y que evidentemente eso es lo que regula a la contabilidad, a esto que aprendimos en estos 2 meses,
en los ámbitos que ustedes trabajan, ¿sí? Por eso es que quisimos poner como ejemplo. Obviamente que quizás ustedes están relacionados con familiares, de forma directa o indirecta, que tienen un comercio, que tienen un sector público, sector privado, pero ustedes que trabajan en la organización pública, en definitiva, ese es el marco que regula la contabilidad en el caso de ustedes, ¿sí? A nivel general, en el lugar que trabaja, ¿sí? Quizás ustedes no lo vean directamente, quizás sí de forma indirecta, o quizás algunos sí lo vean de forma directa. Bueno, como corolario de esto, ¿sí? Me gustaría hacer una especie de, si tienen alguna pregunta me dicen, si no me gustaría hacer una especie de cierre bien cortito de lo que fueron estos 2 últimos meses que estuvimos trabajando, ¿sí? Recuerden que la contabilidad es una técnica desde el punto de vista de la doctrina argentina, ¿sí? Que sigue los lineamientos de la doctrina anglosajona, de la estadounidense, y no de la doctrina europea, que la considera una técnica, que la considera una ciencia, perdón. ¿Eso por qué? Porque no se basa en el conocimiento científico, es decir, en un paradigma, el cual se va objetando, se va proporcionando información empírica, de prueba, de realidad, y luego ese paradigma cae, y luego van así de forma cíclica cambiando los paradigmas, ¿sí? Eso implica investigación, implica seguir formalmente con un conocimiento científico, un paso a paso, ¿sí? Esto se basa básicamente en una técnica que se llama partida doble, ¿sí? Nada más que eso. Recuerden que la contabilidad me produce información de la composición de un patrimonio y la evolución desde un momento a otro, sea de una organización privada o sea de una institución pública, ¿sí? De los bienes de terceros en su poder, que como los tenemos nosotros en nuestro poder, puede llegar a pasar algo y tenemos que responder sobre ello. Por eso es que tenemos que dar cierta información, ¿sí? Quizás esa información no se da de forma tradicional con un asiento contable, se da de otra forma, con una nota, con alguna utilización de algunas cuentas particulares, algunas cuentas con otras características, no importa, pero se da información de, ¿sí? Y también sobre ciertas contingencias, hechos que pueden llegar a pasar en el futuro y que si llegan a pasar en el futuro pueden alterar el patrimonio de la organización. Obviamente que tienen que ser hechos que tengan una probabilidad de ocurrencia alta, ¿sí? Pues yo digo, y la verdad que el sol puede explotar, ¿sí? Y bueno, si explota el sol vamos a tener frío, entonces voy poniendo un sistema de calefacción. O vamos a tener calor, no sé, si cae todo lo que hace el sol acá. Bueno, ¿qué probabilidad tenemos de eso? Creo que baja, creo, ¿no? Tendría que hablar con una especie de especialista en astronomía y que me diga, pero creo que baja. Generalmente se habla de probabilidad alta, ¿sí? Y que se le pueda poner un valor monetario, ¿sí? Si no, no tiene sentido, un valor económico, ¿no? No cómo va a afectar al patrimonio. Y mucho. Entonces digo, bueno, va a afectar mucho, ¿sí? Medio complicado. Bien. Y obviamente eso tiene que ver con hechos que pueden pasar en el futuro. En un país como el nuestro, no nos podemos ir muy adelante en el futuro, ¿sí? Más allá de la presencia del COVID o no, ¿sí? Ya antes del COVID, no nos podíamos ir muy adelante, ¿sí? La verdad que las previsiones son cortitas en el tiempo porque estamos en un contexto, en un país en el que las características son gobierno que esté, no importa, cíclico, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y los ciclos no son de igual tiempo, ¿sí? No es que cada 5 años estoy bien y después caigo, estoy mal 5 años, después subo 5 años, 5 años, 5 años. Si fuera así sería facilísimo. Los 5 años que estoy bien me quedo acá a vivir acá y los 5 años que estoy mal me voy, después vuelvo. Sería bárbaro, ¿sí? En los 5 años que están mal no queda nadie en Argentina, ¿sí? ¿Y cómo se recupera si nos vamos todos? Bueno, entonces no es tan sencillo, no es que siempre es así. Pero que a veces que hablamos de los ciclos en economía, que es todo así, todo el circulito, la ondita toda perfecta. Bueno, es difícil, ¿sí? Más en un país como el nuestro, donde hay todo tipo de alteración. Y decíamos, la información surge para la toma de decisiones, ¿sí? De los usuarios interesados, para el control de los recursos, y hoy le agregamos, que tenía que ver con esto, cuando es de las instituciones públicas, para determinar un poquito cómo son los costos, es decir, si el gasto público está dentro de los márgenes previstos. Hablamos que la información contable se utiliza para las organizaciones, ¿sí? Que una empresa era un tipo de organización, que había otro tipo de organizaciones,
que la empresa tenía que generar ingresos, que esa generación de ingresos no necesariamente definía el fin de lucro. A veces necesitábamos ingresos para poder funcionar, que el fin de lucro era el beneficio que quería llevarme por encima de ese flujo que necesito para funcionar. ¿Sí? Si soy una entidad sin fines de lucro, voy a querer ingresos simplemente para funcionar. Y si soy una empresa con fines de lucro, voy a querer ingresos para cubrir los costos de funcionamiento, más un cachito más que es lo que me quiero llevar. ¿Sí? Ese es el lucro. ¿Bien? Después hablamos que las organizaciones estaban compuestas por tres elementos patrimoniales, que era el activo, el pasivo y el patrimonio neto. ¿Sí? Dijimos a grandes rasgos que el activo era el conjunto de bienes y derechos, y bienes y derechos. ¿Sí? Los bienes eran materiales e inmateriales, vamos a verlo así, que surgían de un hecho anterior, que podía ser una compra, una fabricación, una donación, un legado, ¿sí? De los cuales la organización controla los beneficios. Eso era esencial para la definición del activo. ¿Bien? Que un activo podía tener un valor de cambio o un valor de uso. Y después decíamos que teníamos pasivos. Pasivos a grandes rasgos también era un conjunto de obligaciones, conjunto de deudas que tiene la organización, que también venían de un hecho anterior y que tenían una fecha eh, determinada o determinable para la cancelación, es decir, una fecha que ya se sabía o una fecha que estaba sujeta a alguna realización de alguna cláusula, ¿sí? Por ejemplo, al momento de que se haga la cosecha, al momento de que se venda la soja, ¿sí? Estaba sujeto a eso, pero estaba determinado el cuándo. No sabía justo la fecha, pero sí a condición de qué. No es que quedaba ahí en el aire y se pagaba cuando se quería. ¿Sí? Y que la cancelación era ineludible por parte, o sea, no podíamos decidir nosotros como organización, decir, bueno, lo pagamos. No. ¿Sí? Tenía distintas formas de cancelación, podíamos entregar efectivo, podíamos entregar los activos, prestar servicio, refinanciar la deuda, que nos perdonen, ¿sí? Que era la prescripción, la condonación, o que pase el tiempo sin reclamo alguno, que eso es la prescripción. ¿Sí? Y dijimos, bueno, de este conjunto de bienes y derechos, menos las obligaciones, ¿sí? Llegamos al patrimonio neto. Eso desde un punto de vista residual. También dijimos, bueno, el patrimonio neto está formado por el capital, lo que se pone al principio para crear la organización, más los resultados que se produzcan de ahí en adelante. ¿Está bien? Esos resultados daban lugar a lo que llamamos la ecuación o la igualdad dinámica. ¿Sí? Esa igualdad dinámica, que a mí me gustaba llamar la ecuación porque no era incógnita, ¿sí? Nosotros aprendimos el año pasado en matemática que la ecuación tenía una X, una duda, una incógnita que despejábamos, que aprendimos a hacerlo, ¿sí? Mínimo una. Bueno, acá no hay duda, ¿sí? Acá ya sabemos cuál es. Y ese dinamismo venía dado por los resultados que se generaba porque la organización estaba trabajando. Generaba resultados positivos, generaba resultados negativos. ¿Está bien? Esos resultados se tenían en cuenta en función de un principio, que era el principio de Vengado, que decía que esos resultados, esas variaciones patrimoniales modificativas, se iban a considerar en el periodo en que se produjeran, independientemente si los resultados positivos se cobraran y los resultados negativos se pagaran. ¿Sí? Es decir, independientemente del flujo de fondos. ¿Está bien? Y había un principio adicional para los resultados positivos transaccionales, que era el principio de realizado. ¿Qué me decía? Si yo vendo, la venta está concretada una vez que se hizo la entrega del bien, ¿sí? Y si yo presto servicios en el momento en que efectivamente presto el servicio, ponderando los riesgos de incobrabilidad y demás. ¿Está bien? Básicamente ese es el esquema que marcó, digamos, estos 2 meses, ¿sí? De trabajo. Que como podrán ver, en 5 o 6 minutos hicimos un resumen, porque en realidad es todo un tema, es todo un mismo objeto de estudio, ¿sí? Obviamente lo tenemos que ir seccionando de la mejor forma posible, ¿bien? Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Ninguna? Bueno, consideraciones finales entonces.
Hoy es el último encuentro, digamos, de clase que estamos teniendo, ¿sí? ¿Cómo seguimos con el cronograma? Como les puse ahí en la novedad la semana pasada, martes próximo, recuperatorio del parcial de la parte de contabilidad, ¿sí? Que tenemos a Gabriel, no sé si está por acá Gabriel. ¿Estás, Gabriel? No. ¿Gabriel Díaz? No está. Bueno, para ver si tenía alguna duda con respecto al tema. Y si le quieren comentar a las compañeras que abandonaron, pero si quieren, si por ahí vieron que a veces uno toma la decisión por alguna cuestión y después dice, uy, se arrepiente, si ustedes tienen contacto con Pintos y la otra chica que no me acuerdo el apellido, que empezaba con Pepe, no me acuerdo, eh, tienen la instancia de tiene la instancia de recuperatorio el martes que viene. Si no, Ortega, que está en otra situación. Ortega ya la parte contable está aprobada. ¿Sí? El examen va a ser oral, individual, de la misma manera que fue la segunda parte del examen anterior. ¿Sí? Sobre todo los temas de contabilidad, sin incluir los de hoy. ¿Sí? Lo de hoy entra para el final. ¿Sí? Bueno, para el resto que ya están en condiciones de promocionar, esta es la última clase, ¿sí? Así que voy a hacer unas palabras finales. Primero le voy a dar paso a nuestro queridísimo compañero Juan, ¿sí? Para que le dé las palabritas finales y me reservo después la despedida. Bueno. Profe, ¿lo vamos a tener en otra materia, no? No sé quién preguntaba, no lo vi, pero Raquel, Raquel, ¿cómo estás? Mira, ¿qué tal? no lo sé. Yo en la cohorte anterior, ¿sí? En la de 2014, estuve participando en forma no a cargo, pero estuve participando de estas dos mismas materias, elementos de economía y estadística. No, elementos de economía y matemática, no, elementos de matemática y estadística, ahí va, y elementos de economía y contabilidad. Son cuatro cosas, es medio complicado la combinación. Y elementos, no saben cómo me pasa, a veces tengo que mandar un mail y tengo que poner elementos de, y tengo que parar a ver qué tengo que poner, porque se mezclan las cuatro asignaturas. Participé en esas dos, que fueron las que me convocaron este año para la misma. Sinceramente para mí, y creo que voy a tomarme el atrevimiento de decirlo, creo que para Juan Pablo también, sería hermoso que nos convocaran para otra asignatura, pero tiene que ver también con las competencias de la asignatura. Bueno, Juan es licenciado en Economía, yo soy contador y licenciado en Administración. Tuvimos la suerte de poder combinar en esta materia y encontrarnos en este espacio en común. Quizás lo tengan a él, le propongan a él, quizás me propongan a mí. Para mí sería un gusto, pero bueno, esto ya depende de las autoridades de la carrera, no de mí. Para mí sería un placer, pero bueno, dependemos de... Ojalá, profe. Es Lo más, ya queremos, profe, lo queremos. gracias, ya estoy pensando, mira, si hicimos el noticiero, hicimos la canción, ya tengo una tercera idea, pero Con que no dejémoslo se ahí. venga con algo raro en la próxima materia, está todo bien. El musical falta. Ya viene de todo, la peli. Con baile, la Y academia. si, Podría ser. y Podría si ser. encima vuelve la presencialidad, se nos amplía incluso el abanico No, de no des posibilidades idea. para hacer. Bueno, Juan, no sé si querés hacer algún comentario. Bueno, sí, nada, aprovechar estos minutitos, hacer un uso cortito del tiempo, simplemente para agradecerles a todos, empezando por Juan Manuel y todos ustedes. Nada, fue una experiencia realmente en lo personal muy satisfactoria. Nada, crecí un poquito al lado de ustedes haciendo todo esto, así que nada, me quedo con un hermoso recuerdo, dadas las competencias y demás. Dudo que participemos en alguna otra, en lo personal, ¿no? Dudo que participe en alguna otra que sea convocado, pero nada, me quedo con el mejor de los recuerdos. Eh, bueno, más allá de lo académico, o sea, en todo sentido, en todo sentido. ¿Qué más? Incluso agradecerles, nada, a todos los que han participado en todas las actividades virtuales que hemos propuesto, en todos los cuestionarios. O sea, estoy sumamente agradecido por todo lo que ha pasado,
todo el laburo que han hecho ustedes, los felicito por estar haciendo la tecnicatura, es un esfuerzo. Cuando uno está laburando tantas horas por semana, a veces ha pasado mucho tiempo de que se terminó el estudio anterior y meterse en una carrera con los desafíos que eso implica, la verdad que mi admiración, mi mayor fuerza para que sigan avanzando como lo están haciendo hasta ahora, nada, esas palabras. Y bueno, siendo compañeros, posiblemente nos encontremos en algún pasillo, sobre todo cuando vuelva a la presencialidad, así que nada, estamos en contacto y lo mejor en este desafío. Lo dejo a Juan para sus palabras finales, simplemente decirles eso y bueno, todo lo mejor. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias Impresionante. por todo. Bueno, yo me quería sumar, básicamente, me sumo mucho a las felicitaciones a ustedes. Es muy complejo, no solamente, como bien decía Juan, por ahí en algunos le quedó más lejos, a otros no tanto, la posibilidad de haber estudiado hace un tiempo, ¿sí? Con lo cual hay veces que se complica luego volver a tomar el ritmo, ¿sí? De eso. Obviamente que como charlamos en la materia anterior, en matemática, las cosas están acá adentro, ¿sí? Pero cuanto más pasa el tiempo, más cuesta sacarlas, ¿sí? Entonces el esfuerzo que hicieron fue muy importante y fue muy lindo el esfuerzo que hacen a través de la computadora, ¿sí? Es un doble esfuerzo, ¿sí? Yo lo sé, porque también del otro lado también a veces es difícil tratar de brindar la misma o mejor, o tratar de hacerlo de la mejor manera posible que lo que veíamos en el aula, ¿sí? Donde por ahí, hace el anterior corte nos tomamos unos mates, ¿sí? Teníamos la presencialidad, me sentaba me acuerdo de una compañía de ustedes, con Lucía, me sentaba al lado y nos poníamos a hacer las cuentas juntos, trabajábamos mucho más en grupo, ¿sí? Teníamos 2 clases también, yo me encargaba de la parte práctica, digamos, entonces trabajábamos mucho en grupo, trabajar en grupo, yo pasaba por los grupos, tomaba mate, lo que comían, impresionante, ¿sí? No, y tenía otro feedback, ¿sí? Que quizás así, a través de esta herramienta, no sea tan fácil de lograr. Así que lo primero que tengo que decir es felicitaciones, ¿sí? Porque laburaron muy bien, ¿sí? Porque se supieron adaptar a las distintas propuestas que nosotros le hicimos, ¿sí? Más allá de lo que pasó con la canción, con que sí, con que no, la intención siempre fue la mejor, ¿sí? Fue tratar de plantear herramientas pedagógicas distintas, ¿sí? De hecho, les comento que las autoridades de la Facultad de Económicas, ¿sí? Y están muy contentos con el trabajo que hicieron, ¿sí? Acuérdense que la Facultad de Económicas es la que coordina, ¿sí? En cierta manera, si ustedes participan de todas las unidades académicas, la Facultad de Económicas es la que coordina y están muy contentos con los trabajos que hicieron, ¿sí? Así que si les quiero también extender la felicitación que viene de parte de ellos, ¿sí? Hacia ustedes, los felicito Juan, los felicité yo, y se tienen que felicitar a ustedes mismos, porque están haciendo un esfuerzo muy bueno, y eso se vio en el trabajo individual de la primera parte, en el trabajo grupal, o la versión individual de los exámenes que tuvimos también, ¿sí? Así que ha sido muy, pero muy bueno, y se ve el aprendizaje, ¿sí? Yo en la canción vi cómo ustedes pudieron aprender, ¿sí? Así que eso está, perdón, eso está muy bueno de aplicar, que es donde se aprende. Te quedó Por pendiente de cantar la Traviata, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo hice una canción media de cancha, ¿vieron? Así hicimos todos los géneros. Lo que sí, les quería volver a hacer una invitación que les hice hace un cuatrimestre, el año pasado. Cuando terminó la materia, les dije, por favor, los que quieran, ¿sí? Los que quieran, el día de mañana que volvamos a la presencialidad, ¿sí? Y nos estén por ahí, por la Facultad de Económicas, ¿sí? Búsquennos, ¿sí? A Juan, a mí, que me encantaría, ¿sí? Poder saludarlos, ¿sí? Por lo menos hacer puñito, ¿sí? Ahora ya no podemos abrazarnos ni nada, ¿sí? O por ahí sí, después más adelante, no lo sé, pero les había dicho la vez pasada que por favor pasen si tenían ganas para conocernos un poquito más, ¿sí? Y quizás quieran participar de alguna instancia o algo de clase espectacular, me encantaría.
y vernos en la facultad, como me pasaba con muchos compañeros de la corte anterior, que me los cruzaba 2 o 3 años después por la facultad, y nos quedábamos 15 minutos hablando en el estacionamiento, la parte de atrás de la facultad charlando, ¿sí? Obviamente con el que quiere, no hay ninguna obligación ni nada por el estilo. Así que les extiendo nuevamente esa invitación. Y sí, no sé si participaremos de alguna otra materia, juntos, separados o no. Saben que pueden contar, voy a hacer plural, con nosotros, ¿sí? Creo que Juan también se va a aprender en los que le voy a decir. Sé que tiene un trabajo final, así que si necesitan algo para eso, ¿sí? Cuenten también con nosotros, ¿sí? Cuando ya estén más avanzados en la carrera, creo que sobre el final del último año, ¿sí? Y bueno, eso con respecto a ustedes. Les extendí la invitación, y de mi parte, ¿sí? Estoy muy contento de haber podido participar. Este cuatrimestre lo pudimos organizar mucho mejor, tuvimos mucho más tiempo, ¿sí? Pero el tiempo de previsión, el año pasado fue un poco medio apurado, ¿sí? Toda esta situación, así que para mí hacerme cargo de esta materia fue un placer gigante, enorme, ¿sí? Enorme. Y espero que ustedes lo hayan tomado de esa manera, que se haya visto. La intención era siempre desarrollar la mejor clase posible, y variar los recursos pedagógicos pensando en un grupo que obviamente no tiene las particularidades de los grupos de grado que uno está acostumbrado, ¿sí? Digo de grado, de carrera de grado. Estoy acostumbrado mucho a la carrera de grado, pero en la anterior corte me había fascinado el grupo que había tocado, ¿sí? Y en esta corte obviamente no fue la excepción. La excepción pasa lo mismo, son un grupo distinto, preguntan, con intereses distintos, son muy variados, y la verdad que eso enriquece muchísimo, ¿sí? La experiencia, ¿sí? Hay devolución del otro lado, no es que no, que obviamente la presencialidad es mucho mayor, pero así que les agradezco muchísimo, para mí una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, nuevamente ya me quedo con mi parte, ya es suficiente. Los felicito a ustedes, quédense con esta última palabra que es lo más importante. Felicitaciones a ustedes y bien merecido el trayecto que han hecho y la calificación. Gracias, profe. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo Gracias, grande. Juanes. Muchas gracias. A Bárbaro. los dos, Nos gracias. estamos viendo, descansen, cuídense, síganse cuidando, ¿sí? Y bueno, nos reencontramos próximamente, ¿sí? Cuídense. Gracias. Gracias por todo. Un placer. Ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.